Bueno, pues vamos a comenzar con nuestra pequeña introducción, la segunda parte de la introducción a MATLAB, pero ahora sí ya orientado a lo que concierne a la materia, que es el control automático. Entonces, bueno, ya habíamos hablado de las partes básicas de MATLAB. Aquí arriba tenemos una serie de paletas que nos ayudan para, por ejemplo, correr un programa o comentar, guardar, abrir, etcétera. Después, del lado derecho tenemos el workspace. El workspace, recordemos que nos va a ir mostrando las variables que vayamos ocupando y que se están guardando en memoria. Aquí en medio yo puse lo que es el editor. En el editor vamos a poder crear nuestros programas y los resultados de lo que vayamos haciendo en nuestros programas lo vamos a ver en el command window. Aquí. Asimismo, en el command window nosotros podemos también meter instrucciones. Igual podemos meter programas completos. Pero bueno, la ventaja de utilizar el editor es que podemos ir haciendo y deshaciendo a nuestro gusto. Por otro lado, aquí tenemos current folder, que es de donde nosotros estamos guardando nuestro programa. Entonces yo les recomiendo que siempre se lo modifiquen aquí en este botón, le den clic y por ejemplo en este caso yo lo estoy haciendo aquí en el drive, en control, clases y tareas, y seleccionen la carpeta y bueno, ahí mismo guarden su programa. Sí. Entonces bueno, vamos a iniciar. Entonces recordemos que las instrucciones básicas son clc, clear all y close all. Entonces lo que estamos haciendo es limpiar el command window, limpiar el workspace y cerrar cualquier ventana que se haya abierto con anterioridad. Bien, entonces es importante ver de dónde vamos a partir. Nosotros vamos a simular, vamos a empezar simulaciones para sistemas de primer orden. Nosotros habíamos visto que para los sistemas de primer orden podíamos tener diferentes entradas. Cada entrada hacía que el sistema o la salida del sistema se comportara de una manera diferente. Dependía de la señal que de entrada, pues el comportamiento de nuestra salida. En clases se realizó todo de manera teórica, se sacó la salida YDT y podemos, a través de estas ecuaciones, pues podemos darnos una idea del comportamiento de nuestra salida. Calculamos el y de 0, por ejemplo, o el y de infinito para saber cómo se va a comportar, por ejemplo, en la parte estacionaria. Y de igual manera sacamos el error dinámico, el error en estado estacionario, bueno, etcétera. Pues en este caso, pues vamos a elegir una función de primer orden. Por ejemplo, se me ocurre 5 entre s más 10. Este programa con el que me estoy apoyando se llama Matemática y solamente va a ser de puro apoyo visual de las ecuaciones. No concierne a nada de MATLAB. Entonces vamos a empezar esta. Entonces vamos a suponer que es f de s igual a esto que está aquí. Entonces yo quiero conocer el comportamiento un poquito más real de esta función de transferencia, que es de primer orden, ante cualquier tipo de entrada. Recordemos que la función de transferencia se define como y de s igual a nuestra función UDS, donde UDS es la entrada de nuestro sistema y puede ser lo que queramos. Bien, entonces algo muy importante es que MATLAB trabaja mucho con matrices, con vectores, claro, está dedicado a eso, y entonces para que nosotros podamos meter una función de transferencia de este estilo aquí a MATLAB, lo vamos a tener que hacer con los coeficientes del numerador y los coeficientes del polinomio del denominador. Por ejemplo, aquí el único coeficiente pues es el 5. Pero acá abajo tenemos este, que es el 10, que es el primero, y luego aquí tenemos un 1. ¿Estamos de acuerdo? Entonces,
vamos a trabajar con esto. Entonces, pues vamos a comenzar con numerador 5 y denominador igual. Entonces recuerden que para definir un vector abrimos nuestro corchete y tenemos primero la s, cuyo coeficiente es 1, luego espacio y el 10, que era nuestro siguiente coeficiente. Cerramos y punto y coma. Recordemos que el punto y coma aquí nos sirve para que MATLAB en el command window no nos muestre el resultado. Sin embargo, el numerador y denominador vamos a verlo reflejado como nuevas variables aquí en el workspace. Bien, ya tenemos. Después pues vamos a definir, no sé, como YDS o YS, como lo quieran llamar, YS. Y voy a definir mi función de transferencia con este comando TF, que es una abreviación de Transfer Function. Y ahorita van a ver por qué esto es útil. Ponemos numerador, denominador, que son nuestras variables que definimos, numerador, denominador. Podemos ver aquí cómo MATLAB nos da una ayuda de qué es lo que necesitamos o qué son las variables que podemos insertarle de entrada para que corra adecuadamente nuestra instrucción, ya que si nosotros ponemos otra cosa, pues el programa no, bueno, esa instrucción nos va a marcar un error o cualquier otra que nosotros le pongamos datos que no son correctos. Entonces lo pongo así y lo voy a correr. En caso de que ustedes no hayan guardado, pues les va a aparecer que si quieren guardar o cambiar de folder, bueno, ustedes les dicen que sí a la carpeta que ustedes quieran. Y bueno, y podemos ver aquí que está nuestra función de transferencia, justamente como la tenemos aquí, que es esta que está aquí. Entonces ya tenemos nuestra función de transferencia y entonces, bueno, ya la tenemos definida. Y la siguiente parte es, ahora sí, ver cómo se comporta entre diferentes entradas. Nosotros vimos varias entradas, las básicas, claro, y vamos a ver cómo se comportan. Y bueno, primero vamos a comentar, si nosotros agregamos aquí un signo de porcentaje, vemos que cambia color verde, y entonces nosotros podemos escribir comentarios a partir de ese signo de porcentaje. Entonces aquí vamos a poner que esta parte es la definición de la función de transferencia. Esto lo voy a cambiar de momento a una variable de referencia, función de transferencia, ¿no? Ya está. Entonces ahora vamos a ver comportamiento de la función de transferencia. Es decir, lo que estamos diciendo es, vamos a obtener la salida ante un escalón unitario. Entonces, bueno, recordemos que el escalón unitario es una de las entradas típicas. Entonces, para hacerlo, vamos a comenzar con este comando que es figure. Bueno, entonces, este comando de aquí es para que nosotros podamos graficar nuestra respuesta al escalón y la podemos graficar en un cuadro que saca MATLAB. Pero es muy útil porque si nosotros queremos seguir graficando y por ejemplo graficamos la rampa o el impulso o cualquier otra cosa, si nosotros no ponemos esto y vamos poniendo aquí seguidas las instrucciones, cuando corramos el programa vamos a ver que en nuestra salida solamente vamos a tener, o en la gráfica solo vamos a tener una sola, porque lo que hace MATLAB es reescribir uno solo a menos que tú le indiques lo contrario. Entonces por eso es importante este comando. Entonces el comando importante para saber la respuesta de una función de transferencia entre un escalón unitario es step. Entonces, step, ¿quién? Pues FDS. Entonces, aquí es importante lo siguiente. Primero, FDS viene a través, o se creó a través de este comando que es tf de transfer function. Y si nos damos cuenta aquí en el workspace, el tipo de variable es diferente a el numerador, por ejemplo, que nos da los valores directamente como una constante, o al denominador que nos da el vector fila. Aquí
YDS diferente. Si se dan cuenta, hasta sale aquí como un cubito y aquí mismo sale TF. Quiere decir que esto es una variable especial de MATLAB, es una variable simbólica, es decir, que sabe que esto ya es una variable simbólica, es decir, que como nosotros la trabajamos directamente, sabe que ya es completamente el dominio de la frecuencia y es una de las ventajas que nos ofrece MATLAB. Nos permite trabajar fácil en este espacio de la frecuencia sin tener que regresar al tiempo con la transformada inversa o cosas de ese estilo. Entonces, esa es una facilidad. Bueno, entonces le damos run. Y vamos a poder visualizar justamente la respuesta. Entonces aquí podemos ver que a pesar de que es un escalón unitario, solamente llega a 0.5 aproximadamente, entonces no alcanzamos nuestra referencia. Recuerden que en clase vimos las condiciones dentro de las cuales sí se alcanza, no se alcanza, bueno, vimos varios casos, ¿no? Entonces, bueno, aquí en este caso pues no se alcanza, pero, pues la forma de nuestra salida que la estamos viendo aquí pues es bastante aceptable. Bien, como dato adicional, aquí arriba tenemos este recuadrito de aquí que dice Insert Legend. Si nosotros le damos clic, justamente nos va a decir que la azul, la gráfica azul, pues corresponde a la respuesta ante un escalón de FDS, de nuestra variable FDS. Aquí abajo ya nos pone por default este comando que es el tiempo que está medido en segundos y la amplitud. Ok, bueno. Entonces pues ya tenemos nuestra respuesta. Y bueno, corresponde muy bien con lo que se ve en clase, ¿no? Porque recordemos que tenemos esto. Y si es para un escalón, por ejemplo, pues sabemos que el escalón en transformada de Laplace pues es 1 en S, ¿no? Entonces nosotros podemos sustituir esto aquí por 1. Así, ¿no? Entonces ahora sí, con esto podemos obtener a través de la transformada inversa y esta parte de las fracciones parciales y de t. En el caso de los sistemas de primer orden, pues es muy sencillo visualizar que y de t es igual a 5 décimos menos 5 décimos de la exponencial de menos 10t. Entonces, bueno, de lo que ya hemos visto en clase es bastante, se puede observar que y de t va a tener este valor. Y bueno, nada más como un pequeño dato adicional, si alguien ha trabajado con matemática, pues nosotros podemos sacar la transformada inversa de Laplace rápidamente con un comando que es inverse Laplace transform. Entonces aquí nos pide que metamos nuestra expresión en Laplace s t, y si nosotros ejecutamos pues justamente vemos esto, ¿no? Que es 5. Bueno, aquí el programa no lo sacó factorizado, pero bueno, es lo mismo, ¿no? Entonces podemos obtener la transformada inversa, que es como se obtuvo en la clase a través de las fracciones parciales. Y bueno, aquí lo estamos haciendo por programación a través de un software, pero es extra. MATLAB también lo puede hacer, pero bueno, eso todavía no lo veremos. Bueno, entonces ahora vamos a hacer el comportamiento o la respuesta ante ahora vamos a hacer un impulso. Bien, entonces vamos a poner figure 2, recordemos que es para que nos abra en una ventana diferente, y ahora vamos a poner impulse y FDS igual. Entonces impulse, corremos el programa
y ya está. Aquí tenemos una y aquí tenemos la otra. Tenemos la respuesta al impulso, que es esto de aquí, y vemos como, tal cual como lo vimos en la teoría, eventualmente tiende al cero. Y por el otro lado seguimos conservando la respuesta al impulso. Igualmente, si nosotros le damos clic al cuadrito, pues podemos ver que nos dice que el azul es el comportamiento de la salida de f de s a una entrada impulso. Si nosotros le damos clic en cualquier parte de la señal, pues podemos obtener cierta información como la coordenada en t y la coordenada aquí, que es la amplitud. Igual lo podemos hacer aquí y bueno, eso luego es útil para otra clase de problemas. Bien, estas dos instrucciones son propias de MATLAB, entonces hay otras formas en las que se puede obtener el step y el impulso. El escalón y el impulso, perdón, se pueden programar de maneras diferentes, pero bueno, aquí estamos aprovechando las instrucciones propias que tiene MATLAB para rápido, ¿no? Bien, entonces ahora vamos a hacer una rampa, por ejemplo. Entonces respuesta ante una rampa. Y bien, para esto vamos a tener que definir un vector de tiempo, porque vamos a utilizar una instrucción diferente y la requiere. Entonces vamos a decir que nos grafique desde el tiempo 0 en intervalos de 0.01. Recuerden que esto es el intervalo de incremento para definir un vector, hasta, no sé, 5 segundos, ¿no? Punto y coma porque no queremos que nos ponga todo el comando, ¿no? Entonces la instrucción que nosotros vamos a utilizar es lsim. Entonces esta instrucción, bueno, aquí primero vamos a poner fds, luego tenemos que voy a dejar tantito aquí un espacio y luego el tiempo. Entonces este espacio que dejé aquí, el lsim nos permite poner cualquier entrada, la que nosotros queramos. O sea, por ejemplo, si queremos un escalón, perdón, una rampa, pues una rampa está definida por t, ¿no? Entonces, no hay que confundir, esto es la entrada y esto es el vector de tiempo. O sea, son cosas diferentes. Entonces, pero bueno, vamos a... olvidé aquí poner un figure. Y bueno, eso está bien porque se puede mostrar esto, ¿no? Originalmente en el figure 2 habíamos tenido la respuesta ante un impulso y ahorita ya no aparece, ¿no? Ya no está presente, entonces para que vean que reescribe. Entonces por eso es importante el figure 3. Entonces ahora si lo corremos, esperamos a que termine y ahora sí tenemos tenemos los tres ahora sí. Entonces tenemos ante un escalón, ante un impulso y aquí nos da ante una rampa. Igualmente, una vez más, si le damos clic aquí, nos pone que la amarilla el azul es la respuesta de nuestro sistema ante esta función en gris. Y la ventaja de este comando es que nosotros podemos poner cualquier tipo de función. Por ejemplo, si quisiéramos ver ahora ante una parábola, por ejemplo. No recuerdo si hicimos algún ejercicio de eso, pero entonces eso pasaría así, ¿no? Entonces las fracciones parciales son más largas. Y ahora vamos a ver aquí qué sucede. Esperamos nuevamente. Aquí, sí, lo siento. Como esto es un vector, MATLAB pide que sea la definición con un puntito. Cuando ponemos un punto antes de una operación suma, resta, multiplicación, división, exponente,
le estamos diciendo que lo tiene que hacer para cada elemento, es decir, en el 0, y luego el siguiente 0.01 y así, y va calculando una por una. Pero bueno, no nos los muestra, evidentemente, lo hace a una velocidad muy grande, y ya nada más nosotros vamos a ver el resultado final, que es este. Entonces, justamente vemos aquí nuestra parte que abre de la parábola, y aquí vemos cómo nuestro sistema trata de asemejarse, pero es claro que tiende a tener otro comportamiento diferente. Recordemos lo siguiente también, que ya vimos un poquito de estabilidad. Esto no es vivo estable, por ejemplo, ¿no? Porque nuestra entrada crece indefinidamente hasta llegar al infinito, y nuestra salida también. Entonces recuerden que vivo estable es boundary input, boundary output, es decir, entrada, una entrada que esté no limitada, sino que esté acotada. ¿Qué quiere decir acotada? Pues eso, que no se vaya al infinito, y que también tengamos una salida acotada que no se vaya al infinito, y esta evidentemente se ve que se va al infinito. A diferencia de esta no. Como lo vimos en clase, este impulso cae al 0, entonces es acotada. Tuvimos un impulso acotado, y nuestra salida es acotada. Y lo mismo para el escalón unitario, pues toma un 1 constante, quiere decir que es acotado, porque no, en infinito pues sigue valiendo 1, y nuestra señal tiende al 0.5, entonces está acotado. Entonces estos dos sistemas son pues estables, y pues nosotros podemos aquí poner múltiples entradas. Por ejemplo, no sé, se me ocurre exp de exponencial de la ese e significa es como un exponencial, y pues a la menos t directamente. Entonces recuerden que hay que poner, entonces pues básicamente le estoy diciendo que mi entrada es una exponencial e a la menos t, ¿no? Y aquí vamos a poner 1, 2, 3, aquí es el 4 y aquí es el 5. Corremos. Y bueno, como bueno, otra cosa es que pues aquí estoy definiendo múltiples veces el tiempo, no es necesario, lo puedo quitar. Ahorita veo por qué me dio el error. Estos tiempos ya no son necesarios, es el mismo. Entonces vamos a poner exp, claro, ya sé por qué, me falta un paréntesis. Entonces a la menos t. Sí, olvidé que aquí el comando es así, paréntesis, no necesitamos la casita, ¿no? Luego como para definir potencias, para este nada más, para otros sí lo necesitamos. Entonces está corriendo ya, justamente vemos como aquí esta es nuestra señal que le estamos metiendo y cómo nuestro sistema se comporta. Entonces este por completo es vivo estable, ¿no? Nuestra señal de entrada empieza en un 1, básicamente tiende al 0, entonces está acotado, y esta de aquí, que es nuestra salida, pues empieza a incrementar, pero aún así a lo que lleva es algo cercano al 0.4 y regresa. Entonces bueno, nosotros podemos seguir aquí poniéndole otras cosas, y por ejemplo inclusive vamos a poner una entrada oscilatoria, por ejemplo, que esa no la vimos en clase, pero vamos a poner aquí un seno de t. Recordamos que MATLAB está hecho en inglés, entonces es sin. Entonces esa es la función seno de t. Y vamos a ver justamente que, pues bueno, nuestra entrada es completamente oscilatoria. Entonces si es oscilatoria, pues esperamos que justamente nuestro sistema tienda a oscilar, ¿no? Si queremos ver más, pues podemos hacer que el tiempo crezca, no sé, a
15 segundos, por ejemplo. Recordemos que este vector nos marca el vector de tiempo y 15 segundos es pues, todo el tiempo de simulación, entonces pues podemos cambiarlo a nuestra conveniencia. Y aquí está muchísimo mejor. Entonces esta es nuestra entrada, esta es nuestra salida y vemos como la salida sí tiende a comportarse como la entrada, ¿no? Trata, a pesar de que no tenga la amplitud, pero tiene un comportamiento también oscilatorio. Entonces, bueno, podemos seguir metiendo más y más comandos. Ahora vamos a ver algo muy similar, pero para un sistema de segundo orden. Entonces, pues vamos a hacer básicamente lo mismo. Voy a copiar esto de aquí y voy a bajar aquí. Voy a poner esto, que es nada más para indicar que es una separación. Y ahora vamos a hacer respuesta a sistema de segundo orden. Entonces, bueno, vamos a hacer ahora la respuesta a un sistema de segundo orden. Y por ejemplo, se me ocurre poner un sistema relativamente sencillo. Vamos a ver. Vamos a meter este. Vamos a poner que ahora nuestra función de transferencia. Vamos a meter que ahora nuestra nueva función de transferencia va a ser. Ya saben que en general nuestros sistemas de segundo orden pues tienen esta forma, ¿no? Omega n al cuadrado. Omega n al cuadrado entre s cuadrada más 2 veces esto que bueno yo le he llamado epsilon omega n. Le he llamado, recuerden, un epsilon porque es más fácil de escribir un epsilon que este símbolo que en realidad es z. Pero es más sencillo y más omega n. Al cuadrado también. Y ya está, ¿no? Entonces recordemos que esta es la forma general de un sistema de segundo orden. Ya lo vimos, también vimos mucho acerca de eso, de su comportamiento a diversas entradas. Y bueno, ¿no? Entonces vamos a elegir para este caso un sistema de segundo orden. Caso subamortiguado porque es uno de los casos más visibles. Y este de aquí pues vamos a poner que sea 2 y esto de acá que sea 2s más 2 y ya está, ¿no? Entonces sabemos que es claro, ¿no? Cuánto es omega n, que es raíz de 2 y bueno, a partir de eso nosotros podemos sacar que epsilon es un valor que está conformado, recuerden que pues es 2 epsilon omega n es igual a 2, como sabemos que omega n en este caso, aquí es omega n, perdón, como sabemos que omega n vale raíz de 2, pues bueno, o sea, es fácil ver que en este caso podemos calcular que este pues es igual a 2 entre 2 por
o omega n, y omega n sabemos que es raíz de 2, ¿no? Entonces voy a ponerlo así, 2 por 2, y lo voy a poner elevado a lo medio, que es lo mismo, ¿no? Y entonces pues vemos que epsilon es 0.70, entonces sabemos que sí es un sistema subamortiguado, porque sabemos que los sistemas subamortiguados están, el valor de epsilon está entre 0 y 1 sin tocar al 0, sin tocar al 1, ¿no? Entonces, bueno, es el sistema que vamos a definir. Recordemos una vez más que MATLAB lo hace a través de los coeficientes. Entonces en este caso el coeficiente del numerador pues es un 2. Aquí lo voy a cambiar por un nuevo num, le voy a poner num2, que es nuestra función de transferencia 2 del num2. Y aquí entonces lo voy a cambiar a 2. Y entonces comenzando de izquierda a derecha, este corresponde al s cuadrado, que evidentemente pues el s cuadrado pues sí tiene un 1. Luego tenemos el 2, un espacio, recuerden, y otro 2. Entonces este es del s cuadrada, este es del s y este es del que no tiene s, o el equivalente de s a la 0. Entonces ya tenemos. Entonces ahora aquí en la transfer function pues es del 2, denominador 2. Aquí definición de la función de transferencia. Y aquí pues va a ser nuestra función de transferencia 2. Por lo tanto, si ahora queremos sacar el comportamiento de la función de transferencia 2 ante un escalón unitario, pues aquí debemos de cambiarla 2. Y si queremos sacarlo ante un impulso, pues también tenemos que hacerlo 2. Ya está. Entonces ya está de esta manera. Si quieren también de una vez podemos sacar el de la rampa, por ejemplo. Recuerden, ya aquí en este punto T ya está definida, no es necesario volverla a definir. Al de una rampa, que esté aquí. Nos quiere decir que aquí, sí, claro, copié los títulos. Entonces esto es ante una rampa, ante una parábola, ante una función exponencial y ante una función seno de t. Y ya está. Entonces aquí, entonces le damos a correr. Claro, como está haciendo más procesos, pues puede tardarse un poco más, también depende mucho de la velocidad de las computadoras. Y entonces claro, aquí me equivoqué, no le cambié a 2 y no le cambiamos. Esperamos. Y ya está, ahora sí. Ante una rampa, ahora sí, tenemos ante un escalón. Bueno, ahorita les digo acerca de las cosas que podemos tener aquí. Ante un impulso, perdón, y ante el escalón. Entonces ahora tenemos las tres. Por atrás también tenemos las que ya habíamos obtenido antes. Y entonces ahora tenemos este sistema de segundo orden y pues vemos claramente cómo esto sí es un sistema subamortiguado, ya que tenemos un sobreimpulso aquí. Y entonces una de las ventajas que ofrece este comando, por ejemplo, es nosotros podemos ir variando y pues ver, ¿no?, que sube hasta 3.38, 3.5, perdón, la amplitud máxima está en 1.04, ¿no? Entonces la primera vez que
llega a 1.04, por ejemplo, pues está aquí, que es el máximo sobreimpulso, ¿no? Por ejemplo. Pero una de las ventajas que da es, por ejemplo, si nos vamos aquí a características, pues por ejemplo aquí está Peak Response y solito nos marca a dónde está. Entonces si nosotros le damos clic, podemos ver que el máximo sobreimpulso tiene una amplitud de 1.04. Aquí ya tenemos el porcentaje. Recuerden que una de las cosas que les dije que se podía llamar es overshoot, 4.32%. ¿Y en qué tiempo? A 3.13 segundos. Entonces son lo que nos daba, por ejemplo, la fórmula, ¿recuerdan? Para el tiempo pico. También tenemos otras cosas aquí en las características. Por ejemplo, aquí está el rise time, que también queda el tiempo de subida. Y bueno, aquí los tenemos. Y bueno, son, pues, por ejemplo, otra cosa que es el steady time, que es pues cuando ya alcanza el valor, ¿no? ¿Cuánto? Pues a un segundo. Entonces, pues bueno, nosotros podemos jugar con varias cosas. No es necesario ponerlo, solo es si lo queremos saber. Y ya está. Luego aquí igual ante el impulso pues podemos ver lo mismo, características que sí se tienen, pero pues bueno, vemos que justamente aquí está la referencia en cero. Recordemos que en el impulso solo en el cero, exactamente en el cero tenemos como un golpe, una patada, recuerdan al sistema, y pues este es el tipo de respuesta. Aquí tenemos nuestra referencia y si a todos les ponemos pues vemos que aquí, bueno, esto lo voy a quitar para que se vea, pues podemos ver que nos dice que el azul es nuestra respuesta ante lo que estamos metiendo, ante el escalón, ante el impulso, y finalmente en este caso el gris, que es nuestra rampa y el comportamiento. Si nos damos cuenta, pues esto, el error en el estado estacionario 0, inmediatamente se ve, este también, este no, pero el error es constante, no crece. Bien, entonces bueno, esta es una forma para poder hacer pues simulaciones. Ustedes pueden aquí jugar con las propiedades. Si quisieran, por ejemplo, aquí que le di clic derecho, properties, si quisieran cambiarle el título, lo que aparece aquí que dice time en seconds se lo pueden cambiar, o aquí lo que dice amplitud se lo pueden cambiar. Por ejemplo, aquí una cosa es que está diciendo que llega hasta el 7, y si nosotros lo queremos hasta el 15, por ejemplo, pues se puede, ¿no? Y por ejemplo, y ya, ahí está cómo se comporta. Lo mismo para cualquiera de estas. Entonces, pues bueno, son bastante versátiles estas instrucciones. Podemos cambiarle muchas cosas. Ustedes ya podrán jugar aquí para hacer las simulaciones. Bueno, en el caso de que quisieran algo diferente, pues lo pueden cambiar aquí y pues ir viendo cómo se va cambiando pues nuestro sistema, cómo se va comportando y bueno, entonces pues esto es cómo se hace en el entorno de programación. Esto es a través del entorno de programación, a través de estos comandos. Sin embargo, existe otra forma también de que este tipo de simulaciones se hagan, y es a través de un complemento de MATLAB que se llama Simulink. Entonces, para abrirlo, Simulink, escribimos aquí Simulink y damos Enter, y entonces nos vamos a mandar esta ventana. Escogemos Blank Model. Esperamos a que genere. Se está tardando un poquito, pero bueno,
Esperamos tantito. Y ya aquí tenemos. Entonces nos abre una ventana completamente diferente. Este es el entorno. Y este entorno de programación es gráfico. ¿Qué quiere decir eso? Que ahora nosotros vamos a utilizar diagrama bloques, como lo que también hemos puesto en clase. Ahora lo podemos ver aquí y también va a servir igual. Entonces vamos a simular nuevamente un sistema de primer orden y un sistema de segundo orden. Aquí ahora en Simulink. Y entonces para eso vamos a este icono aquí que dice Library Browser. Lo ponemos aquí. Nos va a abrir ahorita una paleta. Está tardando un poco por todos los procesos que ahorita tengo activos y nos da esta paleta de aquí. Entonces vamos a buscar del lado izquierdo, bueno, vamos a ver aquí que tenemos un montón de opciones. Si le vamos picando en cada uno nos va a dar diferentes bloques. Entonces pues bueno, pues vamos a comenzar de aquí del commonly. Vamos a poner este de aquí, este de aquí, que es el scope. El scope es el equivalente de el entorno que nos va a permitir mostrar gráficamente lo que estemos haciendo. El scope. Ahí está el scope. Luego voy a pedirle que que se llama MUX, ya les diré para qué sirve. Luego voy a necesitar, ahora aquí en el que dice Continuous, voy a necesitar este que dice Transfer Function. Ya lo tenemos aquí. Y finalmente vamos a donde dice Sources. Y vamos a poder ver que tenemos constantes. Por ejemplo, que tenemos un generador de pulsos, rampas. Entonces vamos a sacar Step. Aquí está Step. Step. Queremos también, vamos a poner una seno, una sinusoidal. Vamos a poner la rampa. Y vamos a poner por ejemplo el tren de pulsos. Bueno, con estas. Entonces vamos a simular por ejemplo el mismo sistema. Entonces para eso aquí inclusive si le damos clic solito hace el alambrado. Este es un sistema en el que se debe alambrar o nosotros lo podemos hacer. Vamos a comenzar con el step. Clic, lo sostenemos y vemos cómo sale esa línea roja, que quiere decir que hacia dónde lo queremos llevar. Estoy sosteniendo el clic izquierdo y lo llevamos aquí, cambia de color y soltamos, entonces hacia adelante. Entonces bueno, ahorita vamos a ver estos dos y yo quiero que se muestre en mi scope, que se muestre el resultado de mi salida. Recuerden que esto está en lazo abierto, entonces simplemente está entrando esta señal de entrada UDT. Entonces aquí si dan doble clic izquierdo, entonces doble clic izquierdo y vamos a poner aquí UDS. Recuerden que es nuestra entrada. Y aquí doble clic izquierdo y es YTS. Eso nada más es para que lo recuerden, está en lazo abierto. Entonces, ¿qué función? Igualmente, si le damos doble clic al iconito, si se dan cuenta aquí mismo nos pone por coeficientes, eso no cambia. Entonces vamos a utilizar el mismo que era 5 y acá 10. Entonces en cuanto nosotros le damos OK, cambia solito. Y entonces aquí voy a ver la salida y entonces quiero aquí ver la entrada.
Entonces lo único que hace es que para el scope vea las dos señales. Y entonces, pues bueno, el entorno aquí tiene sus diferencias, las iremos comentando, pero la principal y más importante ahorita es esta de aquí. Esta de aquí nos dice cuánto tiempo queremos de simulación. Lo voy a cambiar a 7, por ejemplo. Ya que está así, pues igual hay que guardar. Lo voy a guardar aquí en la clase. Le voy a poner Simulink respuesta sistema primer y segundo orden. Lo guardo. Una vez que se guarda aquí van a ver el cambio del nombre. La desventaja que llega a tener Simulink pues es que es un poquito más pesado, pero bueno, entonces y le damos play. Bueno, eso en realidad. Se pone, si ven, la pantalla como en gris. Y aquí, y después se oye un sonido. Entonces nos indica que ya acabó y para ver el resultado doble clic aquí en el scope. Y está abriéndolo y ya está. Entonces ahora sí, si se dan cuenta, vamos a abrir este y vamos a regresar al primerito que habíamos sacado. Bueno, lo borré, pero entonces si mal no recuerdan, voy a volverlo a correr para que lo vean. Otra cosa es que si también si ustedes les quitan la numeración, solito numera. Olvidé decir eso. No es necesaria que ustedes la estén poniendo. Pero bueno, lo voy a dejar en los dos para que vean las dos diferencias. Volví a correr este. Entonces tenemos nuestra función de transferencia que aquí la programamos. Esperamos y ahora sí. Entonces recordemos que este es el primero y si se dan cuenta este habíamos dicho que llegaba al punto 5 aproximadamente. Entonces si regresamos aquí a Simulink, el entorno es Simulink, el scope, vemos que efectivamente también llega a punto 5. Entonces básicamente lo mismo, la diferencia que aquí nos está mostrando que el step está en 1. También podemos hacer que nos lo muestre esta gráfica. Ya les había mostrado cómo, clic derecho, Properties, en Limits y queremos que la parte de Y pues llegue hasta el, voy a poner 1.1 para que esté un poquito pasado, y ya está. Ahora sí vemos cómo, bueno, aquí lo que nos está indicando es que básicamente solo llega, este es el valor al que llega, pero el step sí es unitario. Este comando no lo muestra, pero bueno, sí. Pero eso lo podemos ver ahora acá. Entonces, de la misma manera, nosotros podemos ahora agarrar esto. La ventaja de Simulink es que si nosotros seleccionamos, apretamos la tecla control del teclado, clic y arrastrado, copiamos el sistema inmediatamente. Entonces, aquí inmediatamente cambian los nombres. Entonces, quitamos esta y ponemos una rampa. Cableamos, recuerden, hasta que se ponga en negro. No le di bien. No. Le voy a quitar. Ya, se puso en negro y entonces de una vez voy a crear el siguiente para el seno. Ya que se pone en negro, le doy play. Ya terminó y ahora podemos abrir el scope 1 y ahí está nuestra rampa. Entonces recordemos que si vamos aquí, también nosotros podemos ver la rampa y pues son dos formas de visualizarlo, básicamente pues es lo mismo.
Ahora si vamos aquí al scope 2, que es el seno, pues también, que en este caso el seno estaba acá. Entonces si se dan cuenta es claro que pues aquí llega hasta punto 5 y pues aquí también llega hasta punto 5. Aquí está 0.49. Si yo me muevo un poquitito, perdón, si muevo un poquito más, justamente llegaré en algún momento al 0.5. Y bueno, pues son dos formas de programar en Simulink o en MATLAB. Ambas tienen ventajas y desventajas. Igual si queremos hacer lo mismo, pero ahora para el sistema de segundo orden, no recuerdo qué sistema de segundo orden utilizamos, fue 2 sobre s cuadrada más 2s. Entonces aquí lo cambiamos a 2 sobre s cuadrada, luego tenemos un 2 y luego un 2. Y entonces ahora sí tenemos el step, vemos cómo cambia aquí nuestra función. Le damos run, doble clic y ahí está, justamente la misma. En este caso vemos como el step empieza a partir de un segundo. En el caso de que no, doble clic al step y vamos a decir que el tiempo de step sea en 0 segundos. Le damos nuevamente run, doble clic y ya está, ¿no? Entonces nuevamente si queremos ver más tiempo, pues lo podríamos hacer incrementando este valor de aquí, que es el tiempo, por ejemplo, a 10. Calcula, doble clic y ahí está. Entonces si comparamos con el step que habíamos obtenido con el comando, pues básicamente son lo mismo. Entonces tenemos dos maneras de simular nuestros programas, tanto por Simulink como por MATLAB. Uno es a través de código, otro es a través de este lenguaje que es a bloques gráfico. Entonces, bueno, ambos tienen ventajas, desventajas. Unas cosas se pueden hacer rápido, otras más lento, y bueno, pues ya ustedes dirán cuál ocupan. De momento yo creo que pues el más visible pues es Simulink, pero bueno, ya como quieran, porque una de las ventajas es que, bueno, por ejemplo, si yo quisiera hacer todo lo que aquí hace rápidamente MATLAB, pues bueno, se puede, pero bueno, se los enseñaré en otra ocasión. Pues bueno, por mi parte esto es como lo básico, introductorio, para que puedan simular cualquier sistema, ponerle diferentes entradas y bueno, a través de las diferentes entradas ver cómo la salida se va a comportar. Entonces, bueno, por mi parte eso es todo, y pues iremos elaborando diagramas un poco más sofisticados conforme vayamos viendo los temas. Pues muchas gracias.